de Nexus, historias cortas que entrelazan sucesos mundanos y el arte médico. Gracias, Nole. Exactamente. Muy buenos días a la teleaudiencia. Una entrevista, una nota, un espacio absolutamente diferente, porque vamos a hablar de la medicina, naturalmente. Pero, como decía Nole, vamos a hablar del entrecruzamiento entre el arte y la medicina. ¿Y quién ha escrito esta maravilla? Un conceptuado cirujano de tórax, Jorge Pomi. Él es, además, secretario general del Consejo Directivo del CASMU, escritor, obviamente, y se llama Jorge Pomi. Y ha escrito este libro, justamente, Nexus, que son 15 historias, 15 cuentos, justamente que relacionan sucesos mundanos con el arte médico. Doctor Jorge Pomi, un placer de tenerlo esta mañana, y la primera pregunta es obvia. ¿Qué lo llevó a un cirujano de tórax tan conceptuado a escribir este libro realmente memorable? Mire, en primer lugar, buenos días a toda la teleaudiencia. El agradecimiento a usted por la gentileza de invitarme y la amabilidad con que he sido recibido en esta casa. Yendo directamente a su pregunta, bueno, nosotros hemos tenido una larga vida en la cirugía y en la cirugía torácica, durante la cual fuimos tomando contacto con muchas cosas de las que se escriben acá. Sí. Pero en esa época de actividad frenética con la cirugía no tuvimos tiempo. No había tiempo para escribir. Y estas cosas se fueron acumulando en algún rinconcito, en algún lado de mi cerebro. Y bueno, y ahora que tengo la posibilidad de disponer más libremente de mi tiempo, me he sacado este gusto de poder escribir cosas que habían quedado en el tintero. Son una maravilla, y como el título lo dice, son 15 historias, son 15 cuentos de la vida, de la relación entre el arte y la medicina a través de la historia. Pero resolvimos con el doctor elegir 3 o 4 para que él se los explique a ustedes. Me encantó, doctor Pomi, la historia de la fornarina. Y es, digamos, un hecho realmente increíble, porque estamos hablando del genio renacentista Rafael, que pintó el cuerpo desnudo de su amante, y ahí, en esa tela, en ese lienzo, aparece el primer cáncer de mama. Obviamente, doctor, Rafael no lo sabía. Sí. Bueno, este cuadro, que es una obra maestra, ícono del Alto Renacimiento italiano. Sí. Y el Alto Renacimiento italiano uno lo puede definir durante el periodo que hubo 3 genios inigualados: Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, que fueron contemporáneos durante 37 años, ¿verdad? Sí. Desde el nacimiento de Rafael, que vivió muy pocos años, murió a los 37 años, y el fallecimiento de Leonardo, que fue el primero que falleció de los 3. En esos 36 años ellos fueron contemporáneos. Rafael, a pesar de sus pocos años, tuvo una enorme producción pictórica. Sin duda. También fue arquitecto, fue arqueólogo y fue escultor. Es decir, era un hombre polifacético, como todos ellos, ¿verdad? Y esta pintura, la fornarina, que está expuesta en el Palacio Barberini, en Roma, tiene una larga historia. Yo siempre digo que este cuadro, o lo he aprendido de otros, que tiene una larga historia, porque es una historia, tiene un pedacito de la historia del arte, del mejor arte del Renacimiento italiano, de la pintura italiana. Es un pedacito de historia de la medicina o del arte en la medicina que supimos mucho después, o que los hombres no supieron mucho después. Y es la historia de 2 amantes. Exactamente. Esto obviamente tienen que leerlo ustedes, pero es maravilloso. Y otra historia que nos impactó realmente, y todavía más atrás en la historia de la humanidad, es la de Luis XIV, que tenía una fístula y fue intervenido quirúrgicamente, escuchen bien, en su dormitorio,
en el Palacio de Versalles. A ver, doctor Pomi, ¿cómo es esto? Bueno, en aquella época la fístula perianal, que parece que tenía una mayor incidencia que lo que tiene hoy debido a los hábitos de poca higiene y los hábitos alimentarios de la época, era una enfermedad de alto riesgo, porque en esa época todavía no estaban los cirujanos, era la época del cirujano barbero. No había anestesia y no había antibióticos. Y así se hizo la intervención. Y a pesar de todo eso... Que fue un éxito. Que fue un éxito. Y que es un capítulo importante en la historia de la cirugía general y de la proctología. Sin duda. Y otro de los capítulos bien interesantes es el primero, es el referido a Frida Kahlo. Una historia turbulenta, una vida corta, con 3 abortos, con 3 intentos de suicidio y 32 intervenciones quirúrgicas. Parece muy bien elegido, doctor, el primer capítulo de Frida Kahlo. ¿Quién era Frida Kahlo? Mire, Frida Kahlo, obviamente todo el mundo la conoce como una artista plástica mexicana, que fue sin lugar a dudas la número 1, si no del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, la artista plástica número 1 de México, ¿verdad? Tuvo, como usted bien dice, una vida de dolor moral y físico desde los 6 años hasta que falleció a los 47 años. Joven. Murió muy joven. Tuvo diversas enfermedades y después de muerta también los médicos seguimos encontrándole enfermedades a Frida Kahlo. Y la última, que es un trabajo de cirujanos brasileros y americanos, plantean la posibilidad de la fibromialgia, que es un dolor que es un sufrimiento sin traducción orgánica, pero que su máxima expresión es el dolor. Y en el final me gustaría que el doctor Pomi nos hablara de otra de las historias, son 15. Y esta está relacionada a nuestro país, porque nuestro invitado escribe sobre los magnicidios en el Uruguay. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, cuando uno piensa en magnicidio, siempre habitualmente piensa en John Fitzgerald Kennedy, en Martin Luther King, en el archiduque Fernando José, que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Pero pasamos en forma muy rápida sobre los que hubieron acá. Y hubo 3 magnicidios. ¿No? Por el año 64, en 1864, en el mismo día fueron asesinados Venancio Flores y Prudencio Berra. Y en el año 1000, que habían sido ya presidentes del país, ¿verdad? Y en el año 1896, en ejercicio de la presidencia, fue asesinado el presidente Juan Bautista Iriarte Borda, que es un borrón de nuestra historia, olvidado por los historiadores, por lo menos los historiadores oficiales. Y estos magnicidios, como lo hizo Rafael con respecto al cáncer de mama, otro eximio pintor lo llevó también a la tela, lo llevó al lienzo, Juan Manuel Blanes. El pintor de la patria pintó la muerte de Venancio Flores y el asesinato de Venancio Flores. Y un escritor, Allende el Plata, el gran Jorge Luis Borges, escribió un cuento sobre el asesino que mató a Iriarte Borda, que es Avelino Arredonda, que salió publicado en un libro en 1975 en Madrid con el nombre de El Libro de Arena, que son 14 cuentos cortos. Uno de ellos es Avelino Arredondo, que es el asesino. Doctor Jorge, por mí hemos llegado al final por hoy, pero en nombre de la teleaudiencia y en nombre personal, felicitaciones. Esto es realmente memorable. Bueno. Es un trabajo... No, la verdad, cuando lo leí este fin de semana, que me lo mandó el querido amigo Jorge Manzano, de Punto Publicidad, quedé impactado, pero ¿sabe qué me atrapó, doctor? Empecé a leerlo y llegué hasta el final en el mismo día.
Felicitaciones otra vez, grandes, por este entrecruzamiento entre el arte y la medicina. Y felicitaciones al CASMU, obviamente, que tiene mucho que ver con esta obra de la que usted forma parte, tanto que es el secretario general. Un placer, doctor Pomi. Bueno, el placer ha sido mío y le agradezco nuevamente su invitación, doctor Polié. Al contrario, realmente un encare diferente, una entrevista distinta, pero valía auténticamente la pena. Ahora damos vuelta a la página radicalmente y vamos a hablar de una técnica que da muy buena